sobre este lugar, sediento soy de ti. Ven y sacia hoy la sed que hay en mí, lléname de ti. Ven que necesito que refresques mi interior. Oh, ven, que quiero más de ti. Haz rebosar mi copa hasta sentir tu presencia estremeciendo mi interior. Y ven y tócame y abrázame, envuélveme en ti, Señor. Dígalo conmigo. Tu lluvia está cayendo, tu gloria descendiendo, tu fuego está ardiendo en mí. Tu lluvia está sanando, tu gloria restaurando, tu fuego está hoy sobre mí. Oh, ven, que quiero más de ti. Haz rebosar mi copa hasta sentir tu presencia estremeciendo mi interior. Y ven y tócame y abrázame, envuélveme en ti, Señor. Iglesia, cántalo. Tu lluvia está cayendo, tu gloria descendiendo, tu fuego está ardiendo en mí. Tu lluvia está sanando, tu lluvia está sanando, tu gloria restaurando, tu fuego está hoy sobre mí. Adóralo. Aleluya. Iglesia, levanta tus manos y que caiga esa lluvia. Dilo conmigo. Tu lluvia está cayendo, tu gloria descendiendo, tu fuego está ardiendo en mí. Tu lluvia está sanando, tu gloria restaurando, tu fuego está hoy sobre ti. Y lluvia y hoy sobre mí. Dime, iglesia. Lluvia sobre mí, oh lluvia cae, oh sobre mí, sobre mí. Fuego de Dios que caiga sobre esta iglesia hoy, que caiga esa lluvia de Dios hoy. Ahí está su gloria sobre ti. Lluvia y cae, oh, sobre ti. Dile, iglesia. Lluvia cae, oh, sobre ti. Y lluvia Lucas capítulo 21, versículo 24 hasta el 28. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles se cumplan. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque la potencia de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Oremos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, estamos ante el gran trono de tu presencia para darte las infinitas gracias por esta santa y bendita palabra que hemos leído para la honra y para la gloria de tu Hijo amado Jesucristo. Que esta palabra, Señor, no regrese a usted vacía, sino que dé fruto para los corazones a los cuales va a ser enviada en esta noche. En el nombre santo que sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, bendecimos esta palabra. Amén y amén. Aleluya. Todo está preparado. El Señor Jesús, en el monte de los olivos, estando Él en el monte de los olivos, el último lugar donde Él predicó su último sermón, conocido como el sermón del fin del mundo. Es el último lugar donde Él ascendió a la patria celestial, y es el lugar donde Él volverá a retornar y pondrá sus pies. Desde ese lugar Él habló, Él dejó señales contundentes, pero en especial dejó dos señales ineludibles, dos señales que hasta que esas dos señales no se cumplieran, nadie, absolutamente nadie, podía decir esa será la última generación. Hasta que estas dos señales no se cumplieran, que era Israel y Jerusalén. Hasta que Israel no volviera a ser nación, y hasta que Jerusalén no volviera a mano del pueblo judío, nadie podía decir que la última generación había llegado. Es por eso yo decía el día de anoche, estaba en una iglesia, es por eso que Carlos Teisel Russell, fundador de los Testigos de Jehová, estaba condenado a equivocarse cuando en 1914 anunció que el fin del mundo llegaría. ¿Por qué estaba condenado a equivocarse? Porque estas dos señales todavía no se habían cumplido. Es por eso que Elena de White estaba condenada a equivocarse, la fundadora de los Testigos de Jehová, de los adventistas, cuando ella dijo en 1941 que el fin del mundo llegaría. Ella estaba condenada a equivocarse porque estas dos señales todavía no se habían cumplido.
Ahora, ¿por qué nosotros, los que ahora vivimos, usted y yo, los que estamos en este momento, por qué nosotros creemos que somos la última generación? ¿Qué nos garantiza? ¿Qué nos garantiza que somos la última generación? ¿Cuál es la seguridad que tenemos para no quedar como las otras generaciones? Podría suceder lo que dicen algunos ancianos. Hace tiempo que se habla de la venida de Cristo y nunca sucedió. Los viejos predicadores que ya murieron hablaron de eso hace 100 años, 200 años y nunca pasó. ¿Por qué nosotros estamos seguros que nosotros sí somos esa generación? Es muy sencillo. Porque los antepasados no pudieron ver el cumplimiento de las señales que nosotros estamos viendo. Y Jesús dijo que la generación que viera el cumplimiento de esas señales, esa va a ser la generación que va a ver no solamente el fin del mundo, sino su bendita venida. Jesús dijo dos contundentes señales que tienen que ver con dos pueblos. ¿Por qué dos señales? Porque son dos pueblos. Dos pueblos. Porque el mismo Señor, la ley de Dios, está escrita en la Torá, en los 5 libros de Moisés. Está escrito que todo juicio, todo testimonio debe de ser en boca de 2 testigos. Un día el mundo, las naciones, incluyendo las Naciones Unidas, van a ser juzgadas por el Altísimo. Pero para que ellas sean juzgadas, se necesitará el testimonio de 2. No puede haber ninguna acusación, ningún juicio, sino en boca de 2 testigos. Así es que por eso Dios se guardó 2 testigos. Eso de que nuestra Biblia esté dividida en 2 libros no es casualidad. Eso de que en Zacarías aparecen 2 candelabros ardiendo en el lugar más santo de Dios. ¿Recuerda? ¿Ha leído lo de Zacarías? Y dice, y vi 2 candelabros que estaban de noche y de día encendidos en la presencia del Señor. Esos 2 candelabros representan 2 testigos, 2 pueblos. Esos 2 pueblos han estado a lo largo de la historia de los últimos 4000 años. Esos 2 pueblos siempre han estado en la historia. Israel, desde que el padre Abraham salió de Ur de los Caldeos y fue llevado hasta la tierra de Canaán. Desde ese momento, ese pueblo empezó a hacer noticia y empezó a hacer el escándalo de las naciones. Después, desde que Israel se formó, ahí están las noticias. El segundo pueblo es la iglesia. Estos 2 pueblos han sido noticia los últimos 2000 años. Han sido los 2 pueblos más perseguidos como ningún otro pueblo. Satán, el diablo, los gobernantes han hecho hasta lo imposible por deshacerse de esos 2 pueblos, la iglesia e Israel. De hecho, las más grandes infamias, las más grandes calumnias siempre han estado contra esos 2 pueblos. Es interesante. Israel, que es la primera señal que habló el Señor Jesucristo, Israel solo tiene 61 años de haber nacido como nación. 61 años. Es una nación eminentemente joven, jovencita, sumamente joven. Es la única democracia de todo el Medio Oriente. Es un país eminentemente chiquitito. El Salvador es el país que mejor se parece a Israel. Tiene 20.000 kilómetros cuadrados. Son 6 millones de habitantes. Está rodeado de 24 naciones enemigas. Esas 22 naciones enemigas. Esas 22 naciones representan 122 millones de habitantes. 122 millones de musulmanes, de árabes, que son enemigos a muerte de este pueblo. Pregunto, ¿cómo es posible que 122 millones de islámicos, que ya ustedes los conocieron en el año 2001, hasta qué punto pueden llegar? ¿Cómo es posible que 122 millones de islámicos no pueden con 6 millones?
¿Cómo puede explicar eso usted? ¿Quiere darse cuenta usted que Dios existe? Mire la existencia de este pueblo. ¿Cómo pueden sobrevivir 6 millones en medio de 122 millones? ¿Quiere darse cuenta de algo más? Israel, el territorio de Israel solo tiene el territorio solo tiene menos del 30% cultivable. Solo menos del 30% de su tierra es cultivable. 30%. El 70% de su territorio no sirve. Es tierra 7 veces muerta, porque es 7 veces más salada la tierra, la arena. ¿Cómo puede sobrevivir 6 millones donde el 70% de su tierra es 7 veces más muerta? Y en esa tierra 7 veces más muerta, Dios le da vida a ese pueblo, y ahí salen los frutos más deliciosos. Pero hay algo más. Dicen un chiste los israelíes allá en Israel. Dicen como en la Biblia dice que Moisés era tartamudo. Oigan eso ustedes. Dice la historia que Moisés era tartamudo, que por eso era que tuvo que utilizar a Aarón, porque él tenía, eso es un chiste que hacen los judíos. Entonces dicen que cuando Moisés sacó a Israel de Egipto, y lo traía y lo sacó de Egipto, entonces Moisés le preguntó a Dios: ¿a dónde quieres que lleve a tu pueblo? Y entonces Dios le dijo el nombre del lugar donde lo iba a llevar. Y entonces luego el pueblo le dijo: ok Moisés, di la palabra que Dios te dijo, y lo que tú pronuncies, eso es lo que Dios va a hacer. Entonces dice que Moisés comenzó a hablar: vamos rumbo para Canaán. Y entonces, pero lo que Moisés quería decir era Canadá, pero como era tartamudo dijo Canaán, dijo. Y entonces Dios tuvo que llevarlo a Canaán, donde no hay petróleo. Si hubiera dicho bien la palabra, estuviéramos en Canadá, donde hay petróleo. Lo que quiere decir es que Israel no tiene petróleo. Mire qué interesante. Está rodeado de los máximos productores de petróleo a nivel mundial: Arabia Saudita, Egipto, Irak, Qatar, Kuwait, los máximos productores de petróleo a nivel mundial. Y para que ustedes se den cuenta que no es fácil vivir en medio de 122 millones de enemigos que no solo lo odian, en esto se da cuenta del odio usted. Ningún país árabe le vende petróleo a Israel. Israel tiene que venir hasta México, cruzar toditito, cruzar el mar Mediterráneo, cruzar el océano Atlántico y venir hasta México para poder comprar su petróleo. Solo 2 países le proveen de petróleo a Israel. Le proveían Venezuela y México, porque la idea de los árabes es que si no le venden petróleo a Israel, Israel se muere. Así es que imagínense, para que tengan idea, rodeado de sus mejores vecinos, de sus vecinos máximos productores de petróleo, y tiene que venir hasta América a comprar petróleo. Y cada vez están tratando de cerrarle más la puerta. El último país que se le cerró fue Venezuela. En este momento a Israel solo le queda México. Solo México es el único país que le sigue vendiendo petróleo. Por eso creemos que Cristo debe venir muy pronto. Algunos dicen que Israel es la señal que tiene que ver con la iglesia gentil, o sea, con la iglesia. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, hablando a la iglesia: aprendan ustedes de la higuera. Cuando la higuera haya retoñado, entiendan ustedes que el tiempo se ha acercado. Entonces, si Israel tiene que ver con la higuera, tiene que ver con la iglesia, como la señal de la iglesia, entonces creemos entonces que lo que Jesús dijo
que la generación, es decir, la iglesia, la generación de la iglesia que viera el nacimiento y el surgimiento de Israel, esa será la última generación. Y por lo tanto, esa generación, de acuerdo a las palabras de Jesús, esa generación, San Lucas 21, versículo 32, Jesús dijo que esa generación no llegará a su final. Ok, si eso es así, y de acuerdo a la costumbre gentil, y eso teológicamente probado, para los gentiles una generación es 70 años, de acuerdo a la Biblia, en relación a los gentiles, 70 años. Si eso es así, Israel tiene 61 años. Pero el Señor no dijo que llegaría al final. El Señor dijo que no llegará a su final esa generación. O sea, no llegaremos al final. Bueno, si eso es así, tenemos 61 años, faltan menos de 9 años para 70 años. Echemos un vistazo cómo está el mundo y vamos a ver cómo estamos en estos momentos. Israel tiene 61 años. Vámonos con la iglesia. Hace 61 años, para que tenga una idea, porque esto también lo lleva con Daniel, a la profecía de Daniel. Daniel recibe una profecía y dice que una de las claves va a ser que la ciencia se aumentará y se multiplicarán los seres humanos sobre la tierra. Hace 61 años atrás, la población mundial era apenas de, oiga bien, hace 61 años atrás, la población mundial era apenas de 2.700 millones de habitantes. Eso era lo que habíamos en todo el mundo. Hace 61 años atrás, México, la capital de México, Distrito Federal, era de 1,5 millones de habitantes. Hace 61 años atrás se podía contar fácilmente la población mundial. En solo 61 años nos hemos triplicado, casi cuadriplicado la población mundial. Y digo así porque el próximo año, en el nuevo censo, vamos a ser 7,000 millones de habitantes. Próximo año. En solo 61 años se ha duplicado, y prueba de ello es Distrito Federal México. Hace 61 años era 1,5 millones de habitantes. ¿Cuántos millones son ahora? 25 millones de habitantes. ¿Qué le parece? Han pasado tantas cosas en tan poco tiempo. Hace 61 años muchos de los señores que están aquí en Centroamérica y México todavía caminaban en burros y en caballos y se alumbraban con candiles. Hace 61 años atrás, conocer un teléfono convencional. ¿Qué es un teléfono convencional? Un teléfono de oficina. No. Un teléfono de oficina. Un teléfono de casa. Hace 61 años, si acaso en un pueblo había un solo teléfono para todo el pueblo. Hoy, 61 años después, usted puede ir allá por San Francisco Morazán, para los que son salvadoreños, metidos allá por un lugar que se llama El Chaparro, montaña adentro, y ahí va a encontrar a un campesino salvadoreño con un teléfono celular y su machete colgando. Es decir, en solo 60 años han habido cambios extraordinarios. Para cumplir la profecía de Jesús, de la higuera ustedes aprendan la parábola, porque esa podría ser la última generación. Ahora, la otra señal tiene que ver con Jerusalén. Recuerde que son dos los que sacamos en este estudio: Israel y Jerusalén. Una tiene que ver con la iglesia, la otra tiene que ver con Israel. ¿Cuál es la ciudad por la cual los judíos oran 3 veces al día? ¿Cuál es la ciudad? ¿Cómo se llama esa ciudad? 3 veces al día los judíos oran en dirección, aún los judíos que viven aquí en Los Ángeles, 3 veces al día oran en dirección a esa ciudad. Es la ciudad amada para el pueblo judío. Su nombre, aquí la tiene al frente: Jerusalén. Por 2000 años, casi 2000 años, Jerusalén permaneció en manos de potencias gentiles. Por 2000 años los judíos lloraron Jerusalén. Pero el Señor había profetizado no solamente el milagro del retorno de Israel, sino que también había profetizado el renacimiento, el retorno de Jerusalén a manos de su pueblo judío. Hoy en día, hace exactamente 49
y un año, Jerusalén regresó a manos de su pueblo judío. Es muy interesante porque Israel regresó a su territorio el 14 de mayo de 1948, pero las malvadas Naciones Unidas, esta organización en Nueva York, dictó una ley aquel 14 de mayo de 1948 diciendo que los judíos que reconocía a Israel su independencia, pero que no reconocía a Jerusalén como capital de los judíos, y le prohibió terminantemente a los judíos acercarse a Jerusalén. Por 20 años los judíos van a vivir en Israel, por 20 años van a vivir en Israel sin derecho a entrar a los lugares santos de Jerusalén. Para un salvadoreño que no se le permita llegar a San Salvador, la verdad, se puede enojar en algún ratito, pero al final no le importa, y máximo si es de San Miguel. Para un mexicano que no le permitan llegar al Distrito Federal, se puede enojar un momento, pero al final no le importa, máximo si es de Guadalajara, Jalisco, y si es seguidor del equipo de Jalisco. Pero para un israelita, para un judío que no le permitan llegar a Jerusalén, es como Sansón sin sus ojos. Por 2000 años los judíos, por 2000 años, oraron y lloraron con la siguiente frase: el próximo año iremos a Jerusalén. Va'a achana Jerusalén. Aquellos ancianos judíos morían orando, se paraban con lágrimas desde Estados Unidos, desde Rusia, desde China, desde El Salvador, desde Nicaragua, desde Costa Rica, desde Colombia, desde Argentina. Morían con lágrimas diciendo: el próximo año volveremos a Jerusalén. Ahora están viviendo en su propio país, están viviendo en su propia tierra, pero no pueden llegar a Jerusalén. Solo se les permitía llegar 200 metros a los muros, nada más. Hasta ahí podían llegar, 200 metros antes del muro. Era todo hasta donde ellos podían llegar. Es por eso que mi amigo José Luis Nagenson hizo un poema que se hizo famoso en aquel entonces. El poema decía: para los que vienen de lejos. ¿Por qué? Porque a los gentiles se les permitía, ellos sí tenían permiso de poder visitar Jerusalén, pero a los judíos no podían llegar a Jerusalén. Así es que decía el poeta: para los que vienen de lejos, Jerusalén está cerca, pero para los que viven aquí, Jerusalén está lejos. Vivían en su propia ciudad, pero no podían ir a Jerusalén. Pero la profecía de Jesús era que no solamente Jerusalén regresaría a manos del pueblo judío, Israel, sino que Jerusalén volvería de nuevo a manos de su pueblo como señal del fin del mundo y de su venida. Israel es la señal de su venida, Jerusalén es la señal del fin del mundo. Veamos la profecía de Jesús. Y Jerusalén será ocupada por las naciones hasta que el tiempo del fin se haya acercado. En 1967, el presidente de Egipto, llamado Nasser, anuncia públicamente que declara la guerra contra Israel. Y esta vez Nasser estaba absolutamente seguro, el presidente de Egipto, que esta vez los judíos iban a ser aniquilados. Y así se desata la guerra de los 6 días en 1967. Esa guerra de los 6 días que dio inicio con un triunfo, con un golpe descomunal de Israel contra Egipto en una sola hora, aquel 5 de junio de 1967, entre las 8:30 de la mañana y 9:30 de la mañana, Israel, algunos de los expertos dicen, prácticamente Israel había ganado esa guerra, pero apenas comenzaba los 6 días de la guerra. Pues se llaman los 6 días de la guerra. Comenzó aquella guerra ese mismo día 5 de junio, mientras Israel pegaba un certero golpe a los egipcios. El famoso general, que lo va a ver en el video, el general Moisés Dayan, el famoso general del parche en el ojo izquierdo,
ese general que tiene historias impresionantes. He tenido el privilegio cuando viví en Israel de leer muchas de las memorias de ese famoso general que muchos jóvenes judíos de aquel entonces lo consideraban el Moisés del siglo XX. Ese famoso general que cuenta sus anécdotas, que es para que los pelos se nos pongan de punta. Es impresionante los testimonios que él da en su libro acerca de ángeles. Es impresionante. Como cuando él dice en la guerra de independencia, cuando él llega al desierto del Negev, y cuando encuentra a su general, a uno de los generales que tenía combatiendo ahí, encuentra que todos los egipcios se han entregado, pero todos están desnudos, los egipcios. Y él pregunta al general, ¿qué pasó? ¿Por qué están todos los egipcios desnudos? Y el general, el comandante que estaba al frente le dijo, no sabemos, pero cuando nosotros comenzamos el combate a 200 metros, cuando íbamos a iniciar, ellos eran una multitud, nosotros éramos muy pocos. De momento vimos que los soldados egipcios levantaban sus rifles con bandera blanca y todos se desnudaban para mostrar que estaban libres de armas y se nos entregaron. Cuando les preguntamos, ellos dijeron que cuando se dio la orden de combate, miraron ejército de hombres gigantes a la par del ejército israelí y se dieron cuenta que estaban rodeados. Y dice Moisés Dayan las siguientes palabras en su libro Memorias de Moisés Dayan. Dice: y cuando él me decía aquello, solo me acordaba que estábamos en un lugar donde en el libro de Génesis se menciona que a Josué se le apareció un ángel, y allí dice, me acordé de que éramos el mismo Israel del Antiguo Testamento. Pues bien, yo lo que quiero llegar es a esto. Ese 5 de junio se hizo famoso la célebre expresión de Moisés Dayan. Moisés Dayan dijo estas palabras: las Naciones Unidas nos tiene prohibido tener acceso a Jerusalén. Está prohibido, pero oficialmente estamos en guerra, y en guerra todo se vale. Este es el momento, dijo Moisés Dayan. Si no vamos por Jerusalén ahora, Jerusalén nunca estará otra vez en nuestras manos. Estamos en la guerra, vamos por Jerusalén. Y entró un comando a las 10:30 de la mañana, 5 de junio, un comando judío entró rumbo al rescate de Jerusalén. He tenido, y lo escribo en mi libro, Israel y quién es quién en el Medio Oriente, testimonio de primera mano. Tuve el grandísimo privilegio de conocer personalmente a varios de esos héroes de ese comando que entró por la conquista de Jerusalén. Entre ellos, a nuestro querido y apreciado amigo, el coronel Avi. En el 2003 llevé un grupo de pastores, entre ellos amigos de la ciudad de Dallas, Texas y Houston, amigos de Inglaterra y de Francia. Los llevé a Israel y una noche les di una sorpresa a los pastores. Eran las 7 de la noche ahí en Jerusalén y los traje a una sala especial, y allí estaba un hombre de rostro curtido, con sombrero estilo tejano, con jean, y les presenté a los pastores al coronel Avi. Y ahí en vivo los pastores recibieron el testimonio de aquel comando judío que fue por el rescate de Jerusalén. Combatieron 36 horas sin dormir y sin comer por el triunfo de Jerusalén. La mitad del comando murió en Jerusalén. Solo con la mitad conquistaron Jerusalén. A continuación, quiero ponerles el documental sobre el retorno de Jerusalén. Y desde ahí comienza las señales del fin del mundo. Veamos a ver el documental por un momento. El documental comienza con una canción que es sagrada para el pueblo judío. La canción se llama Shema Israel.
Cada vez que esa canción se canta en Israel, los judíos acostumbran ponerse de pie por respeto. La canción tiene casi 4000 años de historia en que se canta. Dicen los historiadores que la primera vez que la canción se cantó fue en el monte del Sinaí, y el primero que la escuchó fue Josué, y que Josué luego la trajo al pueblo judío, y que según el testimonio, mientras Moisés recibía las tablas de la ley, un coro de ángeles cantaba este cántico. Hasta hoy en día usted lo escuchará en hebreo, pero cuando se siente esa canción se siente algo especial. Aquel 7 de junio de 1967, después de 36 horas de arduo combate, donde la mitad de ese comando prácticamente murió en combate. Imagínese usted lo que significa haber trabajado 36 horas consecutivas. Levánteme bien el sonido y vamos a ponerlo. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Escucha, Israel, el Señor vuestro Dios, el Señor uno es. Bendito sea por siempre y para siempre su nombre. June 7th, 1967. After nearly 2,000 years, Jerusalem is in Jewish hands again. Esas son voces en vivo. השעה 10:20, 7 ביוני, ברגע זה Son las 7:30 de la mañana. את שער האריות. Los soldados אני נמצא no habían עכשיו comido בצל ni dormido por 36 horas. ושוב אנו יוצאים Era un בתוך momento השמש לרחוב. extraordinario. Era un momento histórico. שער האריות, אנחנו בתוך העיר Entraron por la העתיקה. puerta del león de la tribu de Judá. בתוך העיר העתיקה. החיילים Al llegar al muro de los lamentos, se les olvidó que estaban cansados y se les olvidó que no habían comido. La alegría era tan gozo, tan grande. Cuando el rabí tocó el chofar, אתם מבינים מה זה? todos se abrazaban, העיר העתיקה. todos querían tocar el muro y meter un papelito. נמצאים בתוך העיר העתיקה. Era un momento profético. Eran los primeros hijos de Abraham en 2000 años que llegaban como soldados hasta el muro de los lamentos, el lugar más sagrado. כאן לא יכולנו להיכנס גם בזמן המנדט. El grito fue tan grande que todo Israel al otro lado se dio cuenta que la santa ciudad había regresado a manos de su pueblo judío. Desde aquel 7 de junio de 1969, Jerusalén está otra vez en manos de su pueblo judío. Desde ese 7 de junio, está la profecía del Señor. Y Jerusalén será pisoteada por las naciones. Lucas 21, versículo 24-25.
y Jerusalén será pisoteada por las naciones hasta que el tiempo del fin se haya acercado. ¿Cuándo sucedió esto? ¿Hasta cuándo llegó esto? Hasta el 7 de junio de 1967. Desde ese 7 de junio, la ciudad santa de Jerusalén permanece en manos del pueblo judío, y la bandera azul y blanco y la estrella de David ondea en la ciudad santa de Jerusalén. Desde ese 7 de junio de 1969. Desde ese día en que estos soldados célebres llegaron hasta el Muro de los Lamentos. Esta fotografía fue sacada apenas hace 2 años y son los mismos soldados, pero 40 años después regresaron al mismo lugar con el mismo fotógrafo que tomó esa fotografía. Y aquí sigue la profecía: y Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que el tiempo de las naciones se cumpla. ¿Cuándo sucedió esto? 7 de junio de 1967. Pero continúa la profecía. ¿Quieren ayudarme a leer en voz alta los que están viendo aquí de frente qué dice? Y si no, ábranlo en su Biblia, Lucas 21, 25. ¿Quieren leerme en voz alta? Empiecen a leer. Díganlo en voz alta, digan. Pare un momento ahí. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Recuerde una cosa: la profecía, la traducción que tenemos de nuestra Biblia es una traducción conocida como Reina Valera. Esta traducción se hizo hace 500 años. Cuando Reina Valera traduce este pasaje, recuerde una cosa: en aquel entonces, hace 500 años, la idea que se tenía del espacio eran mitos, cuentos y leyendas. Por lo tanto, para Reina Valera traducir ese pasaje era más fácil poner la palabra señales que poner la otra palabra que, si estuviese viviendo hoy Reina Valera, la hubiera utilizado. ¿Por qué? Porque era más fácil decir señales, porque señal puede ser cualquier cosa. Señal puede ser un arco iris, señal puede ser un eclipse total del sol, señal puede ser la luna en eclipse, y era más fácil para la gente aceptar esa palabra señales que aceptar la otra palabra, que hubiera sido más correcto aceptar para Reina Valera. Pero si Reina Valera estuviera viviendo en el siglo XXI y volviera a traducir esta Biblia, no traduciría la palabra del griego, la palabra y entonces. ¿Cuándo? Cuando Jerusalén regrese a manos del pueblo judío. ¿Cuándo regresó Jerusalén a manos del pueblo judío? 7 de junio de 1967. De ahí procede la siguiente profecía de Jesús: y entonces habrán, en lugar de señales, Reina Valera traduciría hoy la siguiente palabra: y entonces habrán descubrimientos. Utilizar esa palabra hace 500 años hubiera sido una locura. Se hubieran reído de Reina Valera, los científicos se hubieran burlado de Reina Valera. Si todavía hace 50 años atrás, la idea que se tenía del espacio era vaga. Es más, hace 50 años atrás, si un joven estudiante universitario le ponían a hacer un text y le ponían en el text que respondiera, responda falso o verdadero, y la pregunta era: el planeta Tierra tiene 9, el sistema solar nuestro está compuesto por 9 planetas o más planetas, ¿cuál es la falsa y la verdadera? El estudiante tenía que responder 9 planetas, porque si ponía más de 9 planetas perdía el examen. Pero eso hace 50 años era así. Pero en estos momentos nos damos cuenta que no somos 9 planetas. Vamos a ver la profecía de Jesús. Y Jerusalén será ocupada por las naciones hasta que el tiempo del fin se haya acercado. Y entonces habrán descubrimiento en el sol, la luna y las estrellas. Vamos a ver si esto se cumple. Solo 2 años después, 1967, Jerusalén regresó a manos del pueblo judío. Solo 2 años después, el hombre va a pegar un salto gigantesco e impresionante en la historia del espacio. Y cuando todavía en aquella época nuestros viejitos, nuestros abuelos nos decían que la luna era de queso, va a suceder un impacto tremendo.
el 20 de julio de 1969, solo 2 años después, el hombre va a poner pie sobre la luna. Y todos recordamos, los ancianos, algunos de nosotros estábamos niños, recordamos aquel momento trascendental de la historia. Eran las 9 o 11 de la mañana, hora de Centroamérica. Cuando, por cierto, recuerden una cosa, cuando, por cierto, en aquel entonces los televisores que teníamos eran unos cajonones blanco y negro, y que, por cierto, existía un televisor por cuadra. Lo que quiere decir que toda la cuadra venía a la misma casa a ver la televisión. Aquel 20 de julio de 1969 era un momento trascendental. Yo estaba niño, pero recuerdo aquel momento, la emoción de los viejos podía ver en los adultos, aquella emoción. ¿Qué pasará? ¿Qué sucederá cuando la cápsula Apolo 11 aterrice sobre la luna? ¿Y qué sucederá cuando el hombre, el primer hombre en la historia humana, fuera de nuestro planeta terráqueo, que ponía pie sin darse cuenta, cumpliendo una profecía de Jesús? Y desde aquel momento trascendental, las imágenes, la llegada del hombre a la luna, capturan momentos inolvidables. Al mismo tiempo, otro pasaje de la Biblia, del libro de los Hechos, capítulo 2, se cumplía simultáneamente. El apóstol San Pedro había hablado de la siguiente palabra: y daré prodigios arriba en los cielos. Eso quiere decir maravillas tecnológicas. Ese momento comenzaba, un momento histórico. El 20 de julio de 1969, el astronauta Edwin Aldrin se convierte en el segundo hombre en pisar tierra lunar. Minutos antes lo había realizado su compañero Neil Armstrong. Y a partir de ese momento, a partir del año 69, solo 2 años después que Jerusalén regresó a manos del pueblo de Israel, se dispara una súper descomunal y extraordinaria tecnología. En solo 40 años hemos pasado de los mitos, de los cuentos y leyendas, a cosas jamás vistas, que nuestros viejos, que nuestros ancianos jamás imaginaron que nosotros íbamos a ver. En solo 40 años la tecnología que viene desde el espacio es tan impresionante, tan impresionante. Imágenes como estas. Eso que usted está viendo aquí, no. Eso no es el desierto de Las Vegas. Eso no es el desierto de Arizona. Eso es el planeta Marte, lo que usted está viendo aquí. No es un atardecer aquí en Los Ángeles. Esa es una fotografía del planeta Marte. Hace 40 años, lo que sabíamos de Marte, que era una estrella roja, imposible de tocar. Aquí la tenemos en ese momento. Eso que está viendo aquí, no eso es Arizona. Eso no es Las Vegas tampoco. No. Eso es el planeta Marte, el planeta rojo. Hoy en día tenemos naves como este carrito robótico que tiene 9 años consecutivos de estarse paseando a diestra y a siniestra sobre el planeta Marte en estos momentos. Imágenes nunca vistas, hasta naves no tripuladas tenemos viajando por el espacio, haciendo imágenes, fotografías impresionantes sobre nuestros planetas. Fotografías jamás nunca antes imaginada por los expertos, por los grandes hombres de la historia, que un día el ser humano íbamos a llegar a ser testigos. Hace 400 años existió un hombre, se le conoce como el padre del telescopio. Su nombre, Galileo. Aquel Galileo que hace 400 años inventó el primer telescopio. Nunca imaginó Galileo que 400 años después, ese mismo telescopio que él creó, los seres humanos lo iban a duplicar, triplicar, cuadriplicar 75,000 veces más poderoso que su primer telescopio. Y no solamente eso, Galileo nunca imaginó que ese telescopio de él iba a ser tan duplicado, tan impresionantemente triplicado, cuadriplicado, que jamás imaginó que ese su telescopio iba a llegar un día a estar aquí, en el mismo espacio. Hoy tenemos un súper impresionante telescopio estacionado en el mismo espacio. Se le conoce como el telescopio Hubble. Ese telescopio es un poquito más grande que este edificio que usted está viendo aquí, de ancho y de largo, poquito más grande que este edificio. Ese impresionante telescopio, el súper
impresionante telescopio Hubble. La NASA le llama, la NASA de Houston, Texas le llama telescopio inteligente. ¿Y por qué le dice telescopio inteligente? Cuando le preguntaron al científico de la NASA, dice porque Hubble está capacitado para no, si en algún momento cualquier objeto, cualquier cosa que se mueve en el espacio, Hubble está capacitado para electrónicamente, él solo, voltearse y fotografiar cualquier objeto que se mueve en el espacio y en solo 15 segundos mandar la imagen a Houston, Texas. Es decir, no necesita que le den órdenes en Houston. Él está capacitado para voltearse él solo y tomar la imagen. Sin darse cuenta, los hombres ya están preparados para el pasaje de Apocalipsis. Para los que apuntan, Apocalipsis capítulo 1, el versículo 7 dice: he aquí que vienen las nubes y todo ojo le verá, y aún lo que le traspasaron. Todo está listo. Es hace 35 años atrás. Hace solo 35 años atrás había una serie de televisión que se llamaba Viaje a las Estrellas. Algunos de los que éramos adolescentes o jóvenes recordamos esa serie de televisión Viaje a las Estrellas. Consistía en una nave que permanentemente estaba viajando por el espacio, y consistía de que desde abajo de la tierra era abastecida por otras naves. ¿Quién no vamos a olvidar? Los que éramos adolescentes de hace 35 años atrás, no vamos a olvidar al famoso Dr. Smith, que viajaba en la nave internacional, en la nave que viajaba por el espacio, el Star Trek o Viaje a las Estrellas. Pues bien, era una ciencia ficción hace 35 años. Era una nave que viajaba por el espacio, pero ciencia ficción. Pues bien, 35 años después ya tenemos una imagen, ya tenemos una nave permanentemente tripulada en el espacio, una nave gigantesca e impresionante. Esta nave que usted está viendo aquí tiene la dimensión de una cuadra total, un bloque total. Ese es el tamaño de esta nave internacional Alfa. Esta nave que constantemente está siendo abastecida desde la Tierra por el Discovery, que viaja entre 3 o 4 veces al año para llevar abastecimiento. En esta nave, en este momento tenemos aquí, en este momento tenemos astronautas viviendo. ¿Quién iba a creer que un día los seres humanos íbamos a ver imágenes impresionantes como estas que estamos viendo? Nunca nuestros viejos fueron testigos ni imaginaron que nosotros íbamos a ver imágenes impresionantes como estas. Ahí en la nave internacional Alfa, donde cada 25 minutos es de noche y cada 25 minutos de día. Ahí donde el día solo dura 50 minutos y la noche, el día solo dura 25 minutos y la noche solo dura 25 minutos. Allí mismo, en la nave internacional Alfa. Y habrá señales y habrá descubrimiento en el sol, la luna y las estrellas. Este próximo 20 de julio, exactamente este próximo 20 de julio, los seres humanos se preparan para, o la NASA, este 20 de julio se prepara para celebrar los 40 años de descubrimientos espaciales desde la llegada a la Luna. Para ello veamos el siguiente documental. Igual con el sonido que tenemos ahora, igual manténgalo ahí. Veamos a continuación ese momento que la NASA ha puesto con motivo de sus próximos 40 años de descubrimientos espaciales. This city of Houston, this state of Texas, this country of the United States is not built by those who waited and rested and wished to look behind them. El Apolo 11. Lift off and the clock has started. Godspeed, John Glenn. Sure, it looks like Houston down below us. 11, it certainly looks like you're well on your way now. Y aquellos momentos inolvidables. La cápsula del Apolo 11. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Este es un pequeño paso en el espacio, pero muy grande para la humanidad. Fueron las primeras palabras de Neil Armstrong
cuando todos mirábamos emocionados aquel momento trascendental. Y aquí estamos ahora. Good morning, Endeavour. Time to build the International Space Station. We are ready. Un aplauso al Señor Jesucristo, porque Él fue el que profetizó estas maravillas espaciales. Y habrá descubrimiento en el sol, en la luna y en las estrellas. Y en la tierra, angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Porque la potencia, aquí vamos a la segunda parte, dice, y habrá descubrimiento en el sol, la luna y las estrellas. Eso ya lo hemos visto en 40 años. Una super tecnología impresionante, y que esa tecnología no nos está viniendo gratis. Esa tecnología tiene un propósito. Esa tecnología, cuidado, nada de lo que nos están poniendo es gratis. Nada, nada. Toda esta tecnología tiene un precio, y ese precio es mirarlos, controlarlos, saber dónde está y qué está haciendo. Esa tecnología es para escucharlo. Esa tecnología es rumbo a la marca de la bestia. Nunca olvido en el 2005, cuando grabé esa conferencia que tengo ahí que se llama La Gran Tribulación, cómo me criticaron, porque cuando la grabé en el 2005 estaba diciendo que la televisión normal iba a desaparecer y que iba a venir un nuevo sistema de señal de televisión, pero que ese nuevo sistema trae un propósito. Me criticaron cuando yo dije que la nueva televisión plasma y la nueva televisión digital viene incorporado un sistema para que el gobierno en un estado de emergencia automáticamente pueda activar el satélite desde arriba, desde el espacio, y tener ojos y oído al gobierno donde él quiera en ese momento. Cuando me criticaron, estaba loco porque yo lo estaba diciendo hace casi 5 años. Pero ¿qué es lo que va a pasar ahora en el mes de julio? Solo en los Estados Unidos, porque Europa ya está, Asia ya está, Australia ya está. ¿Qué va a pasar aquí en Estados Unidos? Cambia el sistema, y a fuerza, si no tiene televisión plasma, a fuerza va a tener que poner una maquinita. ¿Y qué dice History Channel en un documental que tiene? Dice History Channel: ahora, cuando su esposa se está bañando en el baño, ya no está seguro de que no la están viendo. Y el documental habla precisamente el nuevo sistema, porque dice que en un momento de emergencia mundial, los gobernantes podrán activar el satélite y podrán tener ojos y oído en sus hogares. Estamos rumbo a la marca de la bestia. Y todo eso es parte de todo esto. Pero sigamos con la profecía. La tiene ahí, San Lucas 21:25. ¿eh? Sigamos, dice: y entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. ¿Qué sigue después? ¿Qué dice después? Ayúdenme a leer. Y en la tierra, angustia de las gentes
confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque la potencia de los cielos, la palabra cielo que está utilizando aquí el griego en este pasaje es la palabra espáfora en griego. La traducción de la palabra espáfora al español o al inglés da lo mismo. La traducción de la palabra espáfora al español, en este caso hablemos del español, es clima. Jesús dijo, porque la potencia de los climas serán heridos. ¿Cuál es la noticia de los últimos 4 años? El cambio climático. Estamos ante una crisis, dicen los gobernantes. Estamos ante una crisis, dicen los científicos. Tenemos un cambio climático casi irreversible. Catástrofe tras catástrofe vendrán sucediendo cada año. Inundaciones, sequías, heladas, cambio climático abrupto, descomunal. En un día puede estar a 100 y resto de grados y al otro día puede bajar de un solo golpe, de un solo tapazo, completamente el clima. Huracanes que van a romper todos los récords jamás vistos en la historia. Marejadas, catástrofes sobrenaturales sobre los mares que van a dejar con la boca abierta al planeta Tierra. ¿Cómo exactamente sucedió en el año 2004? A partir de ese momento, todo lo que hemos venido viendo en los últimos 4 años son estas imágenes. Estas son las imágenes que hemos venido viendo en solamente los últimos 4 años. Imágenes que nos han impactado, imágenes que nos han dejado aterrorizados, como el tsunami, este maremoto que tuvo la dimensión, este terremoto. Le decimos maremoto porque fue en el corazón del mar Índico. Fue un terremoto que rompió el récord jamás visto en la historia. Tuvo una dimensión de 9.3 grados. Ahora, ¿por qué dice jamás visto en la historia? Porque rompió el récord de duración. Todo terremoto dura entre 15 y 45 segundos. Este terremoto del tsunami duró 10 minutos consecutivos. Tuvo la potencia de 5,000 bombas atómicas y al durar 10 minutos consecutivos desató 6 olas mortíferas. Le llamaron las 6 olas de la bestia. 6 olas mortíferas. En su origen de despegue, las olas venían a 800 kilómetros por hora y desembocaron en 12 naciones simultáneas. Un domingo a las 9:30 de la mañana, 12 países fueron impactados por 6 olas mortíferas que desembocaron a 200 kilómetros por hora. Póngase a correr usted a la par de un carro, a pie, a la par de un carro que va a 200 kilómetros. Es imposible directamente. Desembocaron a 200 kilómetros. En algunos de estos 12 países las olas estaban entre los 10 metros a 80 metros de alto. En algunos de estos 12 países el mar penetró hasta 50 kilómetros adentro. Mató en solamente 30 minutos 300,000 almas y desapareció 200,000 personas, más 10 islas que ya no existen. Impresionante, ¿no? Los expertos dicen que ese terremoto que pasó, o maremoto o tsunami como se le conoce, dicen que ese maremoto dejó el terreno preparado y propicio para la llegada del grande. Ellos dicen que a partir de ese momento estamos en alerta roja. Un hermano intelectual preparado, profesor universitario en Torreón, México, hace unas cuantas semanas me decía estas palabras. Doctor Bolaine, me dijo, qué interesante, me dijo, desde el tsunami Estados Unidos sospecha, el gobierno sospecha que algo grande va a suceder. Qué interesante, me dijo, desde el tsunami el gobierno mexicano sospecha que algo grande está por suceder. Todos los gobernantes sospechan que algo grande está por suceder. Los únicos que no sospechan nada, me dijo, son los evangélicos. En otras palabras, él está hablando del arrebatamiento. De hecho, el mismo gobierno de Estados Unidos en el estado de California, desde el tsunami, están en máxima alerta, porque ellos saben que ese terremoto dejó completamente, enormemente debilitado las placas tectónicas. Y sabemos que California está exactamente cruzada por la famoso cinturón de San Andrés. Y entonces aquí dicen que esperan, si ese grande viene, el más arrasado va a ser California.
Wow. Y en la tierra, angustia de la gente confundida a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres. Mire esa imagen. Esto fue, por supuesto, los fotografiados, pues no vivieron para contar la fotografía. Simplemente la cámara fue encontrada y los periodistas sacaron el chip. Y tenemos esta imagen. Mire el tamaño de la ola. Mire, ellos se están tomando la foto cuando el mar se viene. Recuerde, desembocó a 200 kilómetros por hora. Los turistas se están tomándose la foto y mire atrás. Esta fue fotografía tomada en ese preciso instante, pero desde la nave internacional Alfa. De hecho, ya nos dimos cuenta porque salió en toda la noticia que el presidente en ese entonces de Estados Unidos, George W. Bush, fue el primerito en darse cuenta que el tsunami venía sobre 12 naciones, pero solo quedaban 30 minutos porque los astronautas desde el espacio avisaron, y al primero que le avisen es al presidente de Estados Unidos, y le dijeron: acabamos de detectar 6 olas mortíferas sobre un grupo de naciones en Asia, pero solo tenían 30 minutos y era un domingo a las 9:30 de la mañana, hora de Asia. ¿Cómo avisar? A ver, díganme ustedes con sinceridad, ¿qué miran ustedes en esa imagen? Miren, díganme, ¿qué le parecen las palabras de Jesús? Y en la tierra, angustias de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. ¿No son esas las imágenes que hemos venido viendo en los últimos 5 años? Asia, el Caribe, Nueva Orleans, Cancún, Centroamérica. ¿No son esas las imágenes que hemos venido viendo? Y en la tierra, angustia de la gente confundida a causa del bramido del mar. Cuando uno escucha a Discovery hablando de la proximidad del terremoto aquí en California, por supuesto que algunos de ustedes ya han visto y a lo mejor no han podido dormir esa noche. Cuando ellos dicen que si eso que se puede dar, el Pacífico se va a levantar y va a ser un impacto descomunal sobre millones de pueblos alrededor en las costas de California, dicen ellos. Eso no lo estoy diciendo yo, no lo dicen los científicos, que ni miedo le da a decir ya. Solo para que tengamos una idea de lo que fue lo descomunal y lo terrible. Lo que voy a poner nos va a dar una idea de lo que va a ser el arrebatamiento de la iglesia. ¿Y por qué digo eso? Tengo pruebas contundentes en un tema ahí que se llama momentos antes y después del rapto de la iglesia. Tengo pruebas que el arrebatamiento de la iglesia va a estar acompañado por un superterremoto universal. Y si es así, imagínense después del arrebatamiento con un terremoto de esas dimensiones como el del tsunami. Ese terremoto que tuvo la dimensión, oiga bien, ¿de cuánto dije que tuvo la dimensión? De 5,000 bombas atómicas. Rompió el récord de duración, 10 minutos. El terremoto de México duró 45 segundos, perdón, 15 segundos. El terremoto de El Salvador entre 15 y 40 segundos. El terremoto del tsunami, este que vamos a ver, duró 10 minutos. Mató 300,000 y 100,000 desaparecidos. Veamos a ver a continuación.
Y 30 minutos después del terremoto, el mar se vino encima sobre 12 naciones simultáneas. La gente empezó a huir de los pueblos aledaños a la playa. Este era el panorama en los pueblos ya aledaños hacia las playas. Ese fue el panorama. El mar venía encima. En algunos países el mar penetró 50 kilómetros adentro de los pueblos. Como quien dice, desde la playa de Los Ángeles hasta Santa Ana. Ese fue el panorama. Y en la tierra, angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque la potencia de los cielos serán conmovidas. Esas son las imágenes impresionantes, imágenes de un planeta que está muriendo, como dicen los científicos, imágenes de un cambio climático, imágenes de huracanes donde cada año que pasa nuestra Centroamérica va a estar y nuestro México va a estar en el ojo de los huracanes. Las costas del este de Estados Unidos, el Golfo de México, cada año, cada temporada de junio, hasta que Cristo no venga, vamos a estar con aquella pesadilla. Tifones, huracanes como este que mató 100,000 personas el año pasado y 44,000 desaparecidos, el famoso tifón de Myanmar. Huracanes, terremotos, hasta erupciones de volcanes como los que estamos viendo aún en estos momentos a lo largo del mundo. Inundaciones jamás vistas antes en la historia en los Estados Unidos. Ciudades, pueblos enteros arrasados por tornados, arrasados por huracanes mortíferos, por inundaciones mortíferas. Eso abonó el terreno para la gran crisis mundial que estamos viviendo. Y lo peor de todo es que los científicos dicen que lo peor está por venir, que apenas estamos viendo los inicios. Lo peor se acerca. Sin darse cuenta, ellos nos están hablando de la gran tribulación. Nunca olvido las palabras del presidente de Brasil en la cumbre de las Naciones Unidas, cuando dijo estas palabras: en los próximos 20 años esperamos catástrofes jamás vistas en la historia. Algunas de ellos, dijo Lula da Silva, van a ser tan impresionantes que continentes enteros podrían desaparecer. Lo que Lula se estaba diciendo no es otra cosa que lo que predice los 4 jinetes del Apocalipsis. Estas son las imágenes que hemos venido viendo. Imágenes impresionantes como esta. O como este videoclip que vamos a ver a continuación, que apenas fue en las inundaciones del año pasado. Veamos un momento. Este videoclip nada más
de estas impresionantes inundaciones, es la tesitura más feroz del agua, edificios enteros que sucumben a la brutalidad del que se supone que es el elemento más preciado. En los últimos días la zona centro de Estados Unidos ha visto cómo el agua ha pasado a ser el verdugo que en el mejor de los casos, y tras este espeluznante espectáculo, ha indultado a una parte de esta casa. Esta imagen se ha repetido en 4 ocasiones durante el fin de semana, hasta el punto que las inundaciones han puesto en evidencia lo endeble de este tipo de construcciones, que de lo idílico pasan a lo trágico a merced de la riada. 9 personas han perdido la vida en los estados más castigados por el azote de las lluvias. Indiana, Wisconsin, Michigan, Connecticut, Iowa y Nebraska dependen ahora de la ayuda del ejército y han recibido resignados el título de zona de emergencia. Esas son las imágenes que hemos estado viendo en estos momentos. Imágenes, señales, acontecimientos, hechos, huracanes, como la del año pasado. 4 huracanes en solo 2 semanas. 4 huracanes categoría 4, temible, catastrófico. Entre ellos, el huracán Ike, que devastó la isla de Galveston en Houston, Texas. ¿Sabe una cosa? Por milagro de Dios, levanten la mano aquí todos los que son centroamericanos. ¿Saben una cosa? Por milagro de Dios, dicen los científicos, Centroamérica se salvó el año pasado. Si uno de estos 4 temibles huracanes, como el huracán Ike o el huracán Gustav, hubiese entrado a Centroamérica, hubiera hecho la misma devastación que el huracán Mix. Pero por alguna razón, ninguno de estos 4 temibles nos cayó. Pero ¿sabe qué dicen los científicos? Aún así Centroamérica no debe cantar victoria, porque cada año que venga, Centroamérica va a estar en el ojo de los huracanes, igual que México, igual que en la costa del este. Hasta que Cristo no venga, vamos a seguir viendo esto, porque son parte de las señales de Jesús. Y entonces habrán señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque la potencia de los cielos, o sea de los climas, será golpeado. Pero ayúdenme a leer este pasaje para los que están de frente. ¿Quieren leerme en voz alta? Léame en voz alta, a ver. También condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habrían de vivir impíamente. Pero libró al justo Lot, que abrumado por la conducta pervertida de los malvados, pues este justo que habitaba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Unos dice, con tanta catástrofe que está pasando en el mundo, con la crisis que comenzamos, que estoy preparándome, el pastor Flores ha decidido hacer el culto del domingo a las 3 de la tarde para darme toda la libertad a extenderme por aquello de que ya el Señor venga y ya no venga más a California. Así es que vamos a ver si entre eso tocamos parte de los 4 jinetes, pero quiero tocar el G20, el gobierno de los 20, el domingo. Uno dice, con toda esta catástrofe que han estado pasando, es para que todos los impíos estén arrepentidos. Con esta crisis que comenzó a comienzo de este año, era para que el mundo esté arrepentido. Pero lejos de arrepentirse, el mundo está más pervertido, más corrompido. Y estas son las imágenes que hemos estado viendo. Lejos de arrepentirse, el mundo se deprava. California, este estado de ustedes, aquí donde están ustedes, rompieron el récord el año pasado
el récord jamás visto en todo el planeta Tierra. 16,000 disparejas, porque no le podemos decir pareja. 16,000 disparejas se dieron en matrimonio. 16,000. Entre junio y el mes de octubre. En un solo día, aquí mire esta fila, en un solo día se dieron en matrimonio 1,000 personas. Esta era la noticia que salía. Déjeme verla si la puedo ver aquí en este momento. Esta era la noticia que salía. Déjeme solo checarla a ver si la traía, porque a un momento me gusta checar antes. Pero vamos a ver si es esta. No. La tenía por aquí. Aleluya. Aquí está. Veamos, esta era la noticia. A partir de este lunes, la medida en California prometen que prohibirán de nuevo las bodas en un referéndum previsto para el mes. Déjeme ponérselo al comienzo ya. A partir de este lunes, las parejas homosexuales podrán casarse en California luego de que la Corte Suprema del Estado declaró inconstitucional una ley que definía el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer. California es así el segundo estado de Estados Unidos que legaliza el matrimonio para gays y lesbianas después de Massachusetts. Nueva Jersey y Vermont tienen leyes que permiten uniones civiles para ese segmento de la población, pero los adversarios a la medida en California prometen que prohibirán de nuevo las bodas en un referéndum previsto para el mes de noviembre. Esas son las imágenes. Lejos uno dice, Dios mío, lejos de que esta gente se arrepienta, hemos visto una depravación, un degenere. Esta mañana, eso es lo que estamos viendo en toda la televisión, en inglés, en español, cómo los presentadores de televisión exaltan, en lugar de tocar los principios morales, exactan una depravación contra la naturaleza, el pecado de Sodoma y Gomorra. Estamos prácticamente en una sodomía que rompe todo entendimiento, donde en España, oiga bien, en España está terminantemente prohibido que un pastor en el púlpito, en un culto en público, está terminantemente prohibido en España que un pastor diga desde el púlpito que el homosexualismo es pecado. Si ese pastor lo dice en España, automáticamente su iglesia será cerrada y ese pastor es sancionado. En España, 12 naciones han legalizado el matrimonio de hombres con hombres y mujeres con mujeres. Yo solo pienso, quiero llegar al corazón esto. Yo tengo una niña que solo tiene 2 años y medio, Micaela. Y cuando yo veo este angelito de Dios que está aquí, este angelito en esos brazos, que más o menos la edad de mi niña, cuando yo veo ese angelito ahí y pienso en mi niña, y quiero que usted lo piense también, ¿qué pasará si Cristo no viniera dentro de 10 años? ¿Qué le tocará ver a nuestros niños dentro de 10 años si Cristo no ha venido? ¿Qué pasará con este angelito de Dios dentro de 10 años? ¿Se da cuenta por qué? ¿Por qué sabemos que Cristo tiene que venir pronto? Porque este mundo está degenerado, porque este mundo se ha corrompido, se ha pervertido. Y esa perversión, esa corrompición, no solamente la estamos viendo en el mundo. Esta perversión ha llegado a las esferas más profundas de nuestra iglesia. Como vamos a ver el tema de mañana, y voy a trabajar porque quiero hacer una presentación refinada de la apostasía para mañana.
Esa maldad y esta depravación ha penetrado a nuestros púlpitos, a nuestras iglesias. Hoy en día nuestro pueblo evangélico está idolatrando, siguiendo a ídolos evangélicos, pervertidos y corrompidos. Nunca olvido, en el hotel Red Lion de Houston, Texas, cuando el manager, un hermano, el manager de ese hotel en ese entonces, me dijo: hermano Bolaines, usted no tiene idea la vergüenza que yo pasé, porque organizaron un concierto aquí, no quiero dar nombre. Organizaron un concierto aquí, en ese entonces todavía no vivía en esta ciudad, con el cantante más idolatrado de los evangélicos. Y entonces dijo, me pidieron a mí como manager de este hotel de 5 estrellas que ayudara con esas habitaciones, y dimos una suite. Claro, era un honor para nosotros ayudar al famoso. Pero cuando ellos se fueron y entregaron, dijo así, llorando el manager, mi hermano Bolaines, la cara se me caía delante de mi propio jefe, el anglo, junto con otros jóvenes anglos allí, cuando me enseñaron cómo se llama el registro de la computadora. Usted sabe que en estos hoteles de 5 estrellas todo lo que se ve en el cuarto queda registrado. Y él me decía, solo tuve que agachar la cabeza cuando el anglo me dijo, y esos son los ídolos de ustedes. Un mundo que se ha depravado. Esa depravación está penetrando a nuestra propia iglesia. Y mañana yo quiero tocar en lo más profundo esta apostasía que ha llegado, donde nos están presentando un evangelio barato, un evangelio que suena bonito, pero que no es el evangelio de la cruz del Calvario, no es el evangelio del que Cristo murió, un evangelio que es más parecido al de la nueva era, un evangelio que está más lleno de misticismo que el evangelio de las Sagradas Escrituras. Hoy podemos comparar a uno de estos apóstoles con los grandes maestros de la metafísica y no hay ninguna diferencia entre el uno y el otro, solo que el uno lo está haciendo para el mundo en las grandes televisoras y el otro lo está haciendo en los púlpitos, mandándole un mensaje a los evangélicos y haciéndole creer que lo que él está predicando en el púlpito es el evangelio, cuando lo que está predicando es metafísica. Así lo digo en uno de los estudios que tenemos ahí que se llama Nunca los conocí. Y hasta me detengo 2 minutos a predicar un mensaje sin avisarle al pueblo. Y al final le digo al pueblo, lo que acabo de predicar en absoluto era el evangelio de Cristo. Pero suena tan parecido que el pueblo evangélico se lo ha creído. Recíbelo aquí, llévalo a tu boca y decláralo. Recíbelo, llévalo a tu boca y decláralo, y será tuyo. Y se lo ha creído tanto el pueblo. Pero cuando nos damos cuenta, eso no es lo que dice el libro de los Hebreos. El libro de los Hebreos dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Míralo, tráelo a tu boca y decláralo, dicen ellos. ¿Qué dice la metafísica? Que todo el poder está aquí en la mente. Mente y boca, dice la metafísica. Una maldad que rompe todo entendimiento. Lejos de arrepentirse, nuestro mundo está depravado. Depravado. Por eso sabemos que Cristo debe de estar cerca. El fin del mundo lo tenemos en estos momentos ya. Es interesante
Mientras los científicos están dando la alerta de que estamos ante una crisis de grandes dimensiones, mientras ellos alertan, nuestra iglesia está sumamente dormida. Dormida. Dicen los expertos que la mejor manera de asaltar a alguien es cuando está dormido. Y por eso es que hay tantos ladrones ahorita en la iglesia disfrazados de apóstoles y están haciendo su agosto antes de diciembre. Porque están tan dormiditos los evangélicos que los apóstoles se les están quitando hasta los calcetines, anillos, relojes, casas, hasta teléfonos celulares les están quitando. Dicen que el mejor momento para el ser humano de hacer realidad lo que nunca va a llegar a tener es cuando está dormido. ¿Por qué? Porque cuando está dormido está soñando de cosas imposibles. Y entonces dicen que así está nuestro pueblo evangélico, tan dormidito que vienen los ladrones y le dicen: abre la mano y te va a recibir oro en la mano. Mira, está cayendo oro. Y los evangélicos: ay, sí, está cayendo oro. Pero la pregunta es: oye, si está cayendo oro, entonces ¿por qué no recogen todo eso oro? Y en este momento de crisis, mire qué bendición sería. Y más si es oro del cielo, es oro refinado. El problema es que ese oro nunca se ve. Y lo peor de todo es que el mismo que está hablando que está cayendo oro, al final termina pidiendo alhajas. ¿Cómo es que no despiertan? Porque están dormidos. Están dormidos espiritualmente hablando, dormido por un espíritu que los está durmiendo. Ese espíritu se llama apostasía. Apostasía. No se da cuenta el pueblo que Cristo viene. Estamos viendo catástrofe, crisis. Estamos viendo un mundo convulsionado. Estamos viendo un mundo que está temblando. Y lejos de estar predicando el evangelio de Jesucristo, estamos predicando un evangelio light. Lejos de decirle a los homosexuales que el homosexualismo es pecado, le estamos diciendo que Dios los ama como son. Eso no es lo que dice la Biblia. Es cierto que la Biblia dice que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Son dos cosas diferentes. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. El apóstol San Pablo dice: y tiene este sello el Señor, y conoce el Señor a los que son suyos, y tiene este sello: y apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre del Señor. Apártese de iniquidad. Se nos ha ido ese mensaje del púlpito. Se nos está haciendo ver que al fin y al cabo todos somos iguales. Sí, como alma somos iguales delante de Dios, pero para la salvación no. Para la salvación solo hay un camino, solo hay una forma de llegar al cielo, y es a través del arrepentimiento en Cristo Jesús nuestro Señor y Salvador, reconociendo que es un pecador y que necesita el lavamiento de su alma por la sangre del Cordero de Dios en la cruz del Calvario. Sin embargo, esta es la condición que nos encontramos. Sin embargo, todo esto es bíblico. Mientras los científicos jalaban las manecillas del reloj del fin del mundo en Londres, Inglaterra, anunciando que el fin se ha acercado. Interesante. Termino con esta palabra. Vuelvo de nuevo a citar al hermano de Torreón, Coahuila, México. Estados Unidos, el gobierno norteamericano sospecha que algo grande está por suceder. El gobierno mexicano, dijo él, sospecha que algo grande está por suceder. Todos los gobernantes del mundo sospechan que algo grande está por suceder. Los únicos que no sospechan son los evangélicos.
¿Y cuáles fueron las palabras de advertencia de Jesús? Pero cuando vosotros viereis todas estas cosas, erguíos. ¿Qué quiere decir erguíos? Humíllese. Erguío viene de la palabra de dolor, de humillación. Erguío, ¿qué quiere decir? Humillarse. Y en una sociedad tan soberbia como la que estamos viviendo, en una sociedad donde creemos que todo lo solucionamos con dólar, en una sociedad donde los falsos apóstoles de la prosperidad te hacen creer que todo lo puedes comprar ahora, todo. ¿Quieres que tu familia se salve? Solo pacta. ¿Quieres que tu esposo sea sano del cáncer? Solo pacta. Pacta, 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 pacta y todo lo tendrás. En otras palabras, ya no tienes que ayunar. En otras palabras, ya no tienes que dejar de ser adúltero. En otras palabras, todo lo solucionas con tus dólares. Pero Jesús dijo lo contrario. Pero cuando vosotros viereis todas estas cosas, humíllese, humíllese, erguíos. Y luego dice, y levantad vuestra cabeza. ¿Y por qué? Porque nos están haciendo creer que todo se soluciona con el dólar. Todo se soluciona con el dólar. Pero nuestra salvación no viene del dólar. Nuestra salvación viene de lo alto. Y Él dijo, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención se ha acercado. Yo no sé si aquí el día de ayer tembló, pero allá en Anaheim tuvimos un pequeño sacudida. Así va a ser el arrebatamiento. Un día de esto, tal vez en el día o tal vez en la noche, el mundo va a ser estremecido. Y los que estén preparados entrarán a las bodas, y los que no estén preparados lamentarán. Déjeme hacer el resumen de todo lo que ha pasado. Prepáreme buen sonido, por favor. Buen sonido, por favor. La Biblia dice que el arrebatamiento será como un trueno, como un relámpago, dijo Jesús. El apóstol San Pablo dijo que este acontecimiento sería como un abrir y cerrar de ojos. Esta es la promesa que todo el pueblo verdadero, los santos verdaderos, hemos estado esperando. Hay algo interesante antes de llegar a esto, que es un poquito de adelanto de mañana. Sin lugar a duda, el último año han habido tantas blasfemias contra Dios. Pero la última blasfemia de este año ha venido directamente de la propia iglesia evangélica. Prominentes predicadores han empezado a atacar pública y abiertamente la esperanza del arrebatamiento de la iglesia. El ataque ha sido directo contra el rapto de la iglesia, diciendo que es una farsa, que no existe el arrebatamiento. No habíamos visto un ataque tan fuerte en años anteriores como en estos primeros 5 meses de este año. Y si estos prominentes predicadores han comenzado a atacar al rapto de la iglesia, eso quiere decir que esto es cierto. Entonces hay tremendas evidencias en la Biblia que esto va a suceder. Claro, para aquellos que cuestionan, es imposible para ellos, como lo fue imposible para los encopetados hijos de Dios de la época de Noé, creer que iba a haber un diluvio cuando no llovía.
Era fácil denigrar a Noé y era fácil burlarse de Noé porque hablaba de un juicio, de un diluvio. Pero cuando el diluvio llegó, la Biblia dice que la puerta del arca de Noé se cerró. Veamos a continuación esto. Me lo tiene un poquito en alto, un poco más alto de lo normal el volumen, por favor. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Jesucristo regresará por su iglesia. La Biblia dice en Mateo 24:42: velad pues, porque no sabéis la hora en que ha de venir vuestro Señor. Quiero que sepan, hermanos, que Jesucristo podría venir el próximo mes, o podría venir la próxima semana, incluso hoy mismo. Esto es lo que está por suceder. El predicador está diciendo: esto puede suceder dentro de un mes, o tal vez la próxima semana, o esta misma noche, y la iglesia desaparece. Lucas